Muchas gracias, Manuel. En primer lugar, querría expresar mi agradecimiento al comité organizador de este 22º Congreso de la SEIOM por haberme invitado a participar en esta mesa sobre los aspectos clínicos del manejo de la osteoporosis. Y ya decía Manuel que el tema del que me ha tratado hablar es el de los beneficios y riesgos del tratamiento prolongado con antirresortivos. La osteoporosis es una enfermedad crónica que hoy por hoy no podemos curar, lo cual exige una estrategia a largo plazo para reducir el riesgo de fractura. Los antirresortivos reducen el riesgo de fractura y este efecto se reduce o desaparece tras cesar el tratamiento. Por lo tanto, la osteoporosis es una enfermedad que exige un tratamiento prolongado. Por tanto, parece pertinente que conozcamos tanto los beneficios como los riesgos del tratamiento prolongado, en este caso con antirresortivos. Dentro de los antirresortivos, uno de los grupos son los moduladores selectivos de los receptores estrogénicos, que no suelen utilizarse de forma prolongada, de forma habitual, aunque en ocasiones sí, pero que suele haber consenso en que se deben de mantener hasta que aumente el riesgo de fractura de cadera o uno de los efectos secundarios más importantes, que es la trombosis venosa profunda, lo cual guarda relación fundamentalmente con la edad, pero que sí nos plantean algunos problemas más, los bifosfonatos o el denosumab, y a ellos fundamentalmente es a los que me voy a referir a lo largo de esta charla. Porque cuando nosotros nos planteamos los riesgos o la relación entre el riesgo y el beneficio de un fármaco, nos tenemos que plantear que hay aspectos que guardan relación con el fármaco y otros con el paciente. Con el fármaco tenemos que intentar saber si hay pérdida o mantenimiento de la eficacia del mismo a lo largo de los años y, lógicamente, la aparición de posibles efectos secundarios. Y por parte del paciente habría que valorar los factores de riesgo que tiene este paciente concreto para presentar una fractura, tanto osteoporótica como de algunas de las que ya comentaremos más adelante, las fracturas subtrocantérias o diafisarias. Vamos a comenzar hablando de los aspectos relacionados con el fármaco y, en primer lugar, de la pérdida o el mantenimiento de la eficacia de los mismos. Los ensayos de comercialización pivotales se han llevado a cabo durante unos 3 o 5 años y se puede decir con cierta contundencia de que el tratamiento por 3 o 5 años es seguro y eficaz. Por lo tanto, si tuviéramos que evaluar la relación entre el beneficio y el riesgo de todos los antirresortivos, SERM, bifosfonatos, denosumab, la respuesta sería claramente positiva. El problema es que sucede más allá de 3 o 5 años. Y la respuesta en este momento sería que no se conoce bien. ¿Por qué? Pues porque para valorar la pérdida o mantenimiento de la eficacia de un fármaco habría que realizar ensayos clínicos con placebo a largo plazo, de 5 a 10 años, que no los hay, pero no los hay ni los va a haber, porque no son justificables desde el punto de vista ético. ¿Y de qué tenemos que tirar o de qué disponemos? Pues disponemos de algunos estudios observacionales y también de ensayos clínicos, de los estudios de extensión de algunos ensayos clínicos. Probablemente de los que más información se tiene, porque aparecieron antes, son los bifosfonatos, y vamos a comenzar analizando algunos estudios observacionales, como este llevado a cabo en Israel, en el que estudiaron alrededor de 14.000 mujeres tratadas con bifosfonatos orales y en el que vieron que aproximadamente que la reducción en la incidencia de fracturas de cadera se mantenía más allá de 8 años, concretamente entre 8 y 15 años en las mujeres adherentes al tratamiento. En este otro estudio retrospectivo del WI se observa que en mujeres ancianas la media era de alrededor de 80 años. La administración de bifosfonatos orales mantiene la eficacia frente a las fracturas de cadera, vertebrales clínicas, muñeca o todas las fracturas clínicas hasta los 9 años aproximadamente. Después repunta un poco. Finalmente, en este otro estudio de Abrahamsen, realizado en Dinamarca, se observa, y quiero que se fijen fundamentalmente en las líneas, en las barras azules, porque hay otros aspectos de la diapositiva que comentaremos más adelante, pues que las pacientes, en este caso tomaban alendronato, tratadas con alendronato, mantenían la eficacia en la reducción de las fracturas de alrededor de un 30% a lo largo de por lo menos 10 o 12 años. ¿Y
¿Qué nos dicen los estudios de extensión? Pues el más antiguo, el primero que se llevó a cabo, fue el realizado hace ya más de 10 años con alendronato, y en el que estos autores apreciaron o observaron que el tratamiento a lo largo de 6-10 años con alendronato mantenía una eficacia similar en lo que se refiere a la reducción en las fracturas no vertebrales que lo conseguido en los 3 primeros años. Como pueden apreciar, es un ensayo, un estudio de extensión en el que el seguimiento no fue en un grupo muy importante de mujeres, pero ya digo que es el primer estudio que hay de este tipo. Con el risedronato hay un estudio similar en un mayor número de mujeres en el que se apreciaba que el tratamiento con risedronato entre 6 y 7 años conseguía unos efectos similares similares en cuanto a reducción de fracturas vertebrales a los logrados en los 3 primeros años. Pero probablemente en estos momentos lo que nos deberíamos de plantear es si obtiene algún beneficio por continuar en tratamiento con antirresortivos aquellos pacientes que han estado recibiéndolos durante los 3-5 años previos. Y si es así, si lo hace algún subtipo de pacientes en particular. Y para responder a esta pregunta deberíamos de plantearnos un estudio parecido al que aparece en la diapositiva, en horquilla, en el que tras un periodo de tratamiento con el antirresortivo se aleatorizaran en 2 ramas y uno siguieran tomando tratamiento con ese fármaco y en el otro administráramos un placebo, y ver lo que ocurre al final de este periodo de 6 a 10 años. Pues bien, solamente hay 2 grandes estudios que hayan seguido este esquema, uno con alendronato, el FLEX, y otro con zoledronato, el estudio de extensión del Horizon, a los que me voy a referir en el momento actual. Como todos ustedes saben, alrededor de 1000 mujeres del FIT, que fue el estudio pivotal del alendronato, tras 5 años de tratamiento se aleatorizaron en 2 ramas, alrededor de 600 recibieron distintas dosis de alendronato y otras 400 recibieron placebo. Pues bien, en este estudio se apreció que las mujeres tratadas durante 10 años con alendronato presentaban una reducción de alrededor del 50, un poco más del 50% en las fracturas vertebrales clínicas en relación con las mujeres que solo habían seguido tratamiento durante los 5 primeros años. No se observaron diferencias en la incidencia de fracturas vertebrales morfométricas ni en las no vertebrales. Si bien es cierto que en un análisis post-hoc se apreció que las mujeres que tenían una T por debajo de 2,5 en cuello femoral presentaban una reducción significativa del 50% en la aparición de fracturas vertebrales. Y también dijeron otra cosa en un estudio que nos va a ser útil más adelante, y es que en las pacientes no tratadas, en el grupo placebo, las que tenían una T por debajo de 2,5, en este caso de 2,3, cerca de 2,5, presentaban un riesgo de sufrir unas fracturas clínicas claramente superior a las que poseían una densidad mineral ósea mayor. El segundo estudio es el realizado con el zoledronato, el de extensión del Horizon, en el que en este caso, tras 3 años de tratamiento con zoledronato, unas ramas, casi alrededor de 600 mujeres, siguieron otros 3 años más, el grupo que llamaríamos Z6, mientras que alrededor de 600 se le administró placebo. Pues bien, en este estudio también se observa que las mujeres tratadas durante 6 años había una reducción del 50% en las fracturas vertebrales, en este caso morfométricas. No se apreciaron diferencias en la incidencia de fracturas vertebrales clínicas ni en las no vertebrales. También, y de forma similar a lo que ocurría con el alendronato, las mujeres que más se beneficiaban eran precisamente aquellas que tenían una T menor de 2,5 en cadera, mientras que en las que tenían una densidad mineral superior a menos 2,5, pues no había grandes diferencias entre seguir tratando 6 años o mantener el tratamiento solo 3 años. También apuntaban otro aspecto, y es que en aquellas mujeres que habían sufrido una fractura vertebral en el ensayo pivotal, también el administrar 6 años de tratamiento con zoledronato era claramente ventajoso en cuanto a la reducción de fracturas en relación con las que solo recibían tratamiento durante 3 años.
Bueno, ¿y qué decir acerca del denosumab? Pues del denosumab, tal y como nos comentó ayer el doctor González Macías, se acaba de publicar a lo largo de este año el estudio de extensión ya a 10 años del denosumab. En este estudio, como todos ustedes saben, el denosumab, a diferencia de lo que ocurre con los bifosfonatos, en los que tras 2 o 3 años de tratamiento se alcanza una meseta en el aumento de la densidad mineral ósea, en el denosumab este aumento persiste y sigue aumentando a lo largo de 10 años, alcanzando algo más del 20% en columna y un poquito menos del 10% en cadera. También comentó el doctor Macías los efectos en cuanto a reducción de fracturas, que se resumen en esta diapositiva, y que vienen a decir que el denosumab mantiene la eficacia a lo largo de 10 años en cuanto a la reducción de fracturas vertebrales, no vertebrales y de cadera. En la parte de la izquierda se observa el Freedom, que es el estudio pivotal, a 3 años, en barras verdes los controles, en barras azules claras los pacientes tratados durante 3 años y luego el estudio de extensión a 10 años, y en la parte de la derecha son los pacientes que eran del grupo placebo y que después, los 7 siguientes años, se les administró denosumab. Aquí se representa las tasas de incidencia anualizadas y en la parte de la derecha sería la incidencia acumulativa o acumulada de fracturas no vertebrales y vertebrales, y en la que, comparándolo con un placebo virtual, se aprecia que claramente que se mantienen las diferencias en cuanto a la eficacia a largo plazo de este fármaco. Bueno, ya hemos comentado, por tanto, que el denosumab y los bifosfonatos han demostrado su eficacia a largo plazo, al menos durante 10 años. ¿Y qué ocurre con los efectos secundarios? Pues siguiendo el esquema que hemos comentado anteriormente, los efectos secundarios de los bifosfonatos son bien conocidos. Algunos no está claro que guarden relación con el fármaco, y lo que sí que parece claro es que estos primeros, que ahora parecen medio ocultos, no guardan relación con el mantenimiento del tratamiento. Sin embargo, hay otros 2 efectos secundarios, como es la osteonecrosis de mandíbula y las fracturas atípicas de fémur, que probablemente son la causa de que estemos hablando en este congreso hoy acerca de los beneficios y riesgos del tratamiento a largo plazo con antirresortivos. Todos ustedes saben que hace ya algunos años se describieron algunos casos de osteonecrosis y también posteriormente de fracturas atípicas de fémur, que motivó una alerta de la FDA que ha tenido, digamos que ha trascendido de forma importante a los medios de comunicación y quizás excesiva, tanto en Estados Unidos como en nuestro país o prácticamente en todo el mundo. Y eso ha determinado que los fármacos, los bifosfonatos antirresortivos y por ende prácticamente todos los fármacos antiosteoporóticos no hayan dejado de bajar su consumo, su administración en los últimos años. Prácticamente a partir del año 2005-2006 se estabilizan y después no han parado de caer. Tanto en Estados Unidos, como en España, y aquí tenemos los datos de un estudio recientemente publicado online en el que tenemos datos de consumo de estos fármacos hasta el año 2013 en nuestro país. Hasta el 2013, sí, en nuestro país. Pero ¿cuál es la dimensión real de estos 2 problemas, la osteonecrosis de mandíbula y las fracturas atípicas de fémur? Pues la osteonecrosis de mandíbula es un problema relativamente importante en pacientes oncológicos tratados con dosis altas de antirresortivos. Pero en la osteoporosis los datos que hay nos vienen a decir que la incidencia es de alrededor de 1 por cada 10.000 o 1 por cada 250.000 pacientes tratados al año, lo cual es similar a la incidencia que se observa en la población general. Y además hay otros factores, además del tratamiento con antirresortivos, que pueden intervenir en el desarrollo de la osteonecrosis de mandíbula, como la administración de glucocorticoides, la mala higiene dental, diabetes mellitus, procedimientos dentales, fármacos antiangiogénicos, etc. Por lo tanto, no es de extrañar que la Asociación de Dentistas Americanos ya en 2011 dijera que en pacientes que van a ser sometidos a un procedimiento dentario y que están en tratamiento con antirresortivos, pues no recomiendan que se suspenda el tratamiento antirresortivo. Menos contundentes son en la ASDMR, en el año 2015 vienen a decir que se pueden suspender, pero que hay que valorar el riesgo de fractura de estos pacientes, y las recientes guías británicas
británicas y también las japonesas y las suecas, pues lo que nos dicen es que no hay pruebas de que en una persona que le vayas a administrar, le vayas a realizar un procedimiento dentario y que esté en tratamiento con bifosfonatos, el suspenderlo prevenga la aparición de una osteonecrosis mandibular. De hecho, en este estudio retrospectivo llevado a cabo en más de 1000 pacientes tratados con bifosfonatos orales sometidos a extracciones dentarias, pues no hubo diferencias en la aparición de osteonecrosis de mandíbula al interrumpir el tratamiento con bifosfonatos, aunque los autores finalmente no se atreven a desaconsejar tanto el uso de antibióticos como la suspensión de bifosfonatos en estos pacientes. Bueno, la otra pata del banco son las fracturas atípicas de fémur que suponen alrededor del 0,1-0,3% de las fracturas del fémur, son aproximadamente un 10% de las fracturas subtrocanteras o diafisarias, y aunque es cierto que el riesgo de padecer una fractura atípica de fémur es alto en los pacientes que toman bifosfonatos, el riesgo absoluto es muy bajo. Y entre los distintos estudios oscila entre 5 y 100 casos por 100.000 pacientes tratados año. La incidencia además disminuye rápidamente tras la retirada con bifosfonatos y no solamente aparece en pacientes con bifosfonatos, es decir, hay ocasiones en las que no están tomando ningún antirresortivo y sufren estas fracturas atípicas de fémur. Sí que parece que guarde relación con la duración del tratamiento, y de hecho este trabajo ya clásico del grupo de Dell en Estados Unidos venían a decir que las tasas de incidencia en pacientes tratados durante menos de 2 años con bifosfonatos era de alrededor de 2 por 100.000 años y subía hasta más de 100, 113 en aquellos pacientes tratados durante más de 8 años. Sin embargo, esto no ha sido, digamos, visto de la misma manera por otros autores, y esta era la diapositiva que comentaba anteriormente del grupo de Abrahamsen, en el que además de observar el mantenimiento en la eficacia en la reducción de fractura de cadera, se observa que en estas barras blancas abiertas la tasa de incidencia de fracturas subtrocanterias y diafisarias del fémur permanece más o menos estable. Y desde luego es muy superior el número de fracturas de cadera que se evitan que el número de fracturas subtrocanterias y diafisarias. Y hay que tener en cuenta que en este trabajo incluían todas las fracturas subtrocanterias y diafisarias, no solamente las atípicas. Finalmente, para cerrar el tema de las fracturas atípicas de fémur, el grupo de Schilcher en Suecia ha visto que las pacientes que sufren una fractura atípica de fémur presentan una supervivencia similar al de la población general y claramente superior al que presentan las enfermas que sufren una fractura que podríamos llamar típica o habitual de fémur, subtrocantera o diafisaria de fémur. Pero siempre que hablamos de efectos secundarios nos centramos en los efectos adversos y a veces no nos acordamos de los efectos beneficiosos. Y es bien sabido que en el caso de los bifosfonatos, el zoledronato endovenoso a pacientes con fractura de cadera provoca una disminución en la mortalidad de alrededor del 30% a los 3 años. Esto también se ha observado de forma similar con otros bifosfonatos como el alendronato y risedronato. En algunos estudios se ha observado que la administración de bifosfonatos reduce la aparición de eventos cardiovasculares como infarto de miocardio, como ictus, y también se ha descrito una disminución en la mortalidad con algunos cánceres, como el cáncer de mama, el cáncer colorectal y también el cáncer de estómago. ¿Y qué decir acerca de los efectos secundarios del denosumab? Pues que son pocos y poco relevantes. Ya lo comentaba el doctor Macías ayer en el estudio de extensión publicado recientemente, y esta diapositiva, de hecho, los que vieron la charla, pues la ha prestado él. Los efectos secundarios del denosumab en el periodo de extensión son muy similares a los de los 3 meses durante el ensayo Freedom e incluso por debajo de las del grupo placebo, pero tanto los totales como las infecciones, como los graves, etcétera. Es decir, que parece un fármaco muy seguro. Y en lo que hace referencia a la osteonecrosis de mandíbula, se observaron 7 casos en la rama de 10 años, 6 en la de 7 años, lo que supone una exposición de alrededor de 5 casos por 10.000 pacientes. Se observó un caso de fractura atípica de fémur en cada rama, lo que supone una exposición de 0,8 por 10.000, es decir, de 8 por 100.000 habitantes.
Si hablamos también de los efectos beneficiosos, cabe reseñar que, aunque no sea un efecto beneficioso, es una peculiaridad o una ventaja que tiene el denosumab, y es que puede utilizarse también en pacientes con insuficiencia renal. En cuanto a los factores dependientes del paciente, en este caso de riesgo para las fracturas, ya los ha comentado el profesor Heusens y no voy a insistir en ellos, pero sí que probablemente nos interesa saber en qué consideramos un paciente de alto riesgo, un paciente que ya está recibiendo tratamiento, en qué entendemos como un paciente de alto riesgo en el que no conviene suspender el tratamiento. Pues de los estudios del FLEX y del de extensión del Horizon, podríamos decir que considerar paciente de riesgo los que tienen una densidad mineral ósea en cadera por debajo de 2,5 T y los que han sufrido una fractura en los años previos. En cuanto a cuánto, ya lo ha comentado esta diapositiva de este trabajo de Johansson, el doctor Heusens, y no voy a insistir más en ello. Y también habría que considerar los factores de riesgo para otras fracturas como las subtrocantarias y diafisarias. Ya hemos dicho que el tratamiento con bifosfonatos y también con otros antirresortivos, como puede ser el denosumab, es un factor de riesgo. Parece que guarda relación con la duración del tratamiento, aunque ya digo que no todos los estudios han venido a decir esto, pero desde luego que hay otra serie de factores que también influyen en el desarrollo de las fracturas atípicas, como puede ser la edad, la raza, más frecuente en la raza asiática, la administración de glucocorticoides, la hipofosfatasia, que ayer nos recordaba el doctor White, la geometría del fémur, a la que se le está dando mucha importancia, el arqueamiento del fémur en lo que es la concentración de tensiones en el área subtrocanteria o diafisaria y el ángulo del cuello del fémur, el ángulo femorotibial, etcétera, que también parecen jugar o tener un papel o ser importantes. A ver, no me pasa. No pasa la diapositiva. ¿Me pasa la siguiente? No, si le estoy dando, no pasa. Ah, vale. Muchas gracias. De cualquier manera, si tuviéramos que evaluar los beneficios y los riesgos del tratamiento prolongado, en este caso con bifosfonatos, y por ejemplo en mujeres, en 100.000 mujeres tratadas con bifosfonatos a lo largo de 10 años, y ponemos como mujer tipo de alrededor de 70 años con osteoporosis densitométrica en cuello femoral y una tercera parte de ellas con fracturas prevalentes no vertebrales, con los datos que disponemos hasta ahora, en el peor de los casos aparecerían 113 fracturas atípicas de fémur, pero evitaríamos unas 5.500 fracturas vertebrales, 2.500 fracturas de caderas y 16.000 fracturas de otro tipo. Y además evitaríamos alrededor de 1.000 fallecimientos. No, a mí no me va. ¿Me pasa la siguiente, por favor? Es que no me va el... Ahora, no. Ahora sí. Por ello, no es de extrañar que las guías de práctica clínica en británicas digan que en cuanto al tratamiento prolongado con bifosfonatos, tras 3-5 años, en caso de que haya fracturas o una T menor de 2,5, se debe continuar tratamiento. En caso contrario, podemos ir a vacaciones terapéuticas. Y si se fijan, este esquema es muy parecido al que planteábamos en las guías de la SEION, en el que tras un periodo de tiempo con alendronato, risedronato, zoledronato, denosumab, si persiste el riesgo, T menos 2,5 fracturas, mantener el bifosfonato, cambiar por otros fármacos, o podríamos ir a vacaciones terapéuticas en el caso de los bifosfonatos. Pero ya saben ustedes que el denosumab tiene otro mecanismo de acción y ya se sabía que tras la suspensión hay un rebote en los marcadores, y ya en el 2014 en nuestra sociedad decíamos que no convenía suspender de golpe el denosumab, sino que probablemente habría que administrar un tratamiento con otros antirresortivos. En este sentido, el tiempo nos ha venido a dar la razón al describirse una serie de casos de fracturas vertebrales múltiples, aunque también lo recordó ayer el doctor Macías Zanqueta hace poco, está recién publicado online, pues observaba que en 38 pacientes del Freedom, tan solo en 4 aparecían fracturas vertebrales y además no eran fracturas vertebrales múltiples. Esto ha hecho que la FTS haya hecho una revisión sistemática y toma de posición en cuanto a qué hacer con el denosumab tras 5 años de tratamiento, y recomiendan que en caso de que haya una T baja y fracturas vertebrales múltiples conviene seguir hasta 10 años y a los 10 años dar una dosis de Zole con las
pegas que pone REID a este tipo de tratamiento, o bifosfonatos orales 1 más años, y en caso de que esté por encima se puede suspender y consolidar con bifosfonatos o continuar con denosumab hasta 10 años. Por lo tanto, y ya estoy acabando, desde el punto de vista de los efectos relacionados con el tiempo de tratamiento, hay unos que son beneficiosos en el tratamiento con antirresortivos, y es la eficacia de al menos 10 años comprobada para el denosumab y también con los bifosfonatos, que los bifosfonatos disminuyen la mortalidad en general. El denosumab, más que un beneficio, es una ventaja, puede utilizarse en la insuficiencia renal, y entre los negativos la incidencia baja de fracturas atípicas de fémur, que disminuye al retirar el fármaco, y la osteonecrosis de mandíbula. Por lo tanto, si tuviéramos que poner en la balanza los beneficios y los riesgos del tratamiento prolongado con bifosfonatos y con denosumab, con antirresortivos, saldría muy beneficioso. Y de ello debemos de ser conscientes para evitar que se suspendan tratamientos innecesarios y probablemente evitar que esta pérdida o esta disminución progresiva en la incidencia de fracturas de cadera que se había estado observando hasta estos años en Estados Unidos se detenga, como está apareciendo ahora, y que esta detención en la disminución de la incidencia quizás podría guardar relación con la disminución en el uso de estos fármacos. Muchas gracias.